consideramos el peligro en el que hemos estado, en el que estamos y aún más en el que estaremos. Porque el pueblo de Dios está y ha sido asediado. O sea, rodeado. Alguien me comentó cuando yo estaba recién convertido de que ustedes los evangélicos, para ustedes todo es pecado. Bueno, si no, a ese le parece. Pero el asedio significa estar rodeado. No puede entrar, ni salir, ni llevarle agua, ni comerciar, asediado. Como esas medidas económicas que unos países toman como otros. Es una especie de asedio económico o político. Pero mire, hermano, si no hay profeta hoy día, si no hay aquel que anuncie la verdad de Dios, el mensaje de Dios, la advertencia de Dios para su pueblo, el pueblo estaría diezmado. Pero Dios ha levantado hombres y mujeres que han predicado la palabra en todos los continentes. Amén. Para anunciar el evangelio de verdad, pero también para advertir al pueblo de Dios del asedio en el que estamos. Amén. Miles, óigame bien, miles han caído. Porque quizás se ufanaron, se envanecieron en su doctrina y creyeron que ya todo estaba blindado, pero se olvidaron de que el pecado mora en nuestros cuerpos, por ejemplo, y de que hay un asedio, y que también la palabra dice: si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Pero también se olvidaron quizás de que la palabra dice que si pecaremos voluntariamente. Se olvidaron del pecado del huerto del Edén. Se olvidaron de Ananías y Zafira. Se olvidaron de Acán, se olvidaron de Sansón, se olvidaron de David, se olvidaron de tantos episodios en la Biblia que eran personas o pueblos escogidos por Dios y fueron llevados cautivos porque descuidaron ¿qué? Su relación con Dios. Este es el problema. Para nosotros algunos eran ejemplos. Y qué triste cuando cayeron. Yo era uno en los años 87 que seguía al evangelista Jimmy Suárez, o que veía el club PTL. Y al final, en ese mismo año, pues, vino desgracia sobre ellos. Le voy a decir alguna acción. Si ciertamente el diablo no puede destruir o quitar lo que Dios ha puesto en su corazón, no puede. No puede, porque entonces el diablo tenía más poder que Dios. Así de sencillo. Y Dios, el único que es omnipotente. Amén. Así que si nosotros hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo, amén, como un sello de Dios, decir: este es mío, este es mío. Como una garantía de Dios de que recibirá la gloria con que Cristo recibió, o revestido con la gloria con que Cristo fue revestido. Si bien el diablo no puede revertir eso, porque es Dios quien lo ha designado que sea así, lo que sí puede hacer es hacer a los vasos de honra, hacerlos de deshonra, ensuciarlos, pues, mancharlos, hacer que el que tiene vida, aunque tenga la vida, él sea un arbusto o un árbol infructuoso. Tiene vida, pero él está atado, en otras palabras. El enemigo lo que puede hacer es dilatar. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Destruir tu imagen como un hombre o una mujer santa. Destruirla.
para el cual Dios te llamó, las buenas obras. Anular o obstaculizar aquella misión que Dios te dio de hacer discípulos. De tal manera que pasen los años considerando, aprendiendo teología, aprendiendo doctrina, pero sin obediencia al discipulado. Qué triste. Porque cuando llegues al cielo no te van a preguntar cuántos libros hay en la Biblia o cuántos profetas hay en la Biblia que no tienen libros. Eso no te lo van a preguntar. O en qué año vivió Isaías y cuántos años duraron Israel en el desierto. Eso no te lo van a preguntar. Te van a preguntar cuántos discípulos tienes. Cuenta tus obras. Dijimos también que hay 3 formas que tiene el mundo. El mundo, y cuando digo el mundo, el que lo gobierna también. El mundo es instrumento de Satanás. Uno es, dije, subliminalmente. Subliminalmente es que no te des cuenta de lo que está pasando, que no lo veas ni lo percibas. Que tus sensores o tus sentidos, tus 5 sentidos, no perciban el ataque. ¿Cómo puede ser esto, pastor? Bueno, con el teléfono que tienes ahí metido en la mano. Manda un mensaje, pero como lluvia cae. Segundo, tomando ventaja de nuestra carne. ¿Me entiendes? O sea, los actos de piedad son buenos, pero cuando la carne se inflama, todo aquello lo tira por el piso. Ya vamos, el ejemplo de hoy lo vamos a ver. Cuando la carne se inflama, cuando se excita la carne, se le pasa por encima lo que sea. ¿No ven el caso de Eva? ¿Quién le dijo a Dios? ¿Quién le dijo a ellos que no comiera, o a Adán que no comiera del árbol? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Me entiendes? O sea, lo dijo Dios directamente a Adán. Pero la codicia está aquí. Y los ojos captan y convierten lo atractivo en algo codiciable. ¿Cómo era la mujer de Tigma, la filitea? Tenía que ser bonita, tenía que ser bella. A lo mejor tenía perfumes de esos de óleo que quedan todo el día, ¿verdad? Carolina Herrera. No, hay que verla. Así tenga una burka, hay que verla. Tómamela porque ella me agrada. Menos mal que no era hijo mío. Bueno, a lo mejor la sonrera también. Pero el padre le dijo, no hay muchachos aquí entre tu pueblo para que te vengas a fijar. Bueno, ustedes saben el mensaje. Y tercero, a través del engaño. Caíste. A través del engaño estimula la vanidad. A través del engaño el afán. El engaño es la palabra freedom. Esa es una falacia. Los jóvenes quieren libertad. Las mujeres quieren libertad. Salir del yugo opresor. Bueno, miren lo que están ahora. Entonces, la libertad se convirtió en libertinaje. No estoy diciendo que lo anterior estaba bien, no estaba mal. Pero el enemigo puso eso en algunas personas. El joven, quiero salir de mi casa porque mis padres me tienen, no, una palabra más criolla, acuquinado. Me tienen sometido.
Y necesito ser libertad. ¿No dijo así el hijo pródigo? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Oh, dame lo mío, porque la ley dice que en vida tú me puedes dar lo mío. Dame lo mío, porque yo no me calo esta, yo me voy a la ciudad. No, él no quería libertad. Él lo quería es libertinaje. Porque dice que vivió no como inversionista, sino perdidamente. El engaño. Pinocho, ¿se acuerdan de Pinocho? ¿Sí se acuerdan? Una mentira. Por eso es que dice que a la gente le crece la nariz. Doy gracias a Dios porque me hizo ñato. Tres cosas para traernos. Tres cosas para invadirnos. Uno, el asedio. Por todo donde usted se meta. ¿Qué tiene que ver una mujer mostrando su seno con una batería de carro? ¿Alguien me explique? Hello. ¿O qué tiene que ver una mujer X con una ferretería? Donde usted se maneje siempre, el asedio va a ser estimular sus sentidos. Usted ha oído una propaganda que dice, tú te lo mereces. Tú te lo mereces. ¿Cómo que tú te lo mereces? Yo me lo merezco. Señor, yo no merezco nada. Porque lo que me ha dado es suficiente. El segundo es el dominio. Ojo con esto. Cuando el enemigo se infiltra, él procura que hagamos lo que ellos dicen que hagamos. La población de Kherson, allá en Ucrania, cuando los rusos se metieron, invadieron, ellos decían a qué hora hay luz, a qué hora se sale, a qué hora se recoge la gente, toque de queda. O sea, el enemigo cuando invade establece sus condiciones. Así es el mundo. Establece normas, no como si un ejército entrase a su vida, sino de manera subliminal entra para tener dominio. De tal manera que ya la virtud de la virginidad de la doncella no tiene ningún valor. El matrimonio no tiene valor. El asunto es vivir en pareja. Pero la palabra de Dios dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Amén. Y sigue diciendo, pero a los fornicarios los juzgará Dios. O sea, subliminalmente entra y aún los que dicen ser creyentes viven en pareja. Vamos a acostarnos primero, vamos a relacionarnos primero. Si alguien le propone eso, bótelo. Ese es el diablo disfrazado de oveja. No un mensajero, es el mismo diablo. Hermano, ven acá, hermanito. Tienes lucha con tu sexualidad. Lo importante no es lo que digan tus miembros, sino cómo tú te percibas. Eso no es así hoy día. Dios te hizo, dice la Biblia, varón y hembra, no creo, no dice más nada. No te dijo mono, no te dijo caballo, no te dijo cómo te percibas, así ves, los que hablan del amor fluido. Todas esas cosas que hoy día estamos viendo, ¿no? Es que un asedio para que haya un dominio, haya una infiltración aún dentro del pueblo santo de Dios. No, Dios dijo no, porque vosotros me sois un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo aparte, un pueblo diferente, un pueblo que sale de la tierra y luz del mundo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Columna de valor.
ofrecer. Entonces uno que se asemeja, ¿a quién? ¿A quién? No, a Cristo es lo único que tenemos que asemejar. Amén. Y finalmente, llevar al pueblo cautivo. A mis discípulos les contaba esta semana el pasaje de Jeremías. Y Jeremías, aun cuando su lenguaje pueda ser algo hiperbólico, exagerado, decía que se deshacen mis ojos de llorar por mis lágrimas, porque veré al pueblo de Dios llevado cautivo. ¿Sabe que mi esposa lo sabe porque lo he compartido con ella? Cómo me duele profundamente mi corazón. Y es algo que esas cosas como que te ahogan y no te dejan, porque parece inconcebible. Que lo dije la semana pasada, cómo jóvenes que estuvieron aquí adorando al Señor y dirigiendo el culto, hoy anden en sitios nocturnos vestidos como cualquier samaritano y no como santos. Y otros se hayan salido del closet. Triste. Por eso la premisa que les he dicho más de una década o 2 décadas atrás, no son todos los que están, ni están todos los que son. Cierro esta introducción diciendo: subliminalmente fueron dominados y llevados cautivos, o por sus debilidades fueron seducidos, dominados y llevados cautivos. Entonces hay un gran pueblo de Dios, no de esta iglesia, de todo el pueblo de Dios, de todas las iglesias. Hay un gran pueblo de Dios que vive apartado en estado de cautividad. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Que usted no caiga en ese error. Amén. Que aún los que todavía dicen estar libres por el Señor, por el Espíritu Santo, no caigan en el error que ellos han caído. Amén. No es porque los condenemos, sino porque nos duele en que estén en esa condición. Amén. ¿Y qué más deseamos? Que vuelvan al Señor. Amén. Si son del Señor, volverán. Amén. Volverán. Si son del Señor, si algún día lo han sido. El punto número 1 que hoy quiero considerar es, para que usted, si considera que este mensaje viene de parte de Dios y quiere enviárselo a alguien, envíeselo. No cobro nada por eso. Envíelo. Usted no sabe hasta dónde puede proveer, redarguir, llamar. Porque el mensaje, aunque sea rudo, está envuelto de un amor de Dios. ¿Me entiendes? Pero es real. Dice el pasaje en que leímos la semana pasada en el libro a los Hebreos, en el capítulo 10 del libro a los Hebreos. Dice: pues si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero ¿qué es lo que dice el versículo siguiente, el 27? ¿Qué es lo que queda? Dice: sino una horrenda horrenda. ¿Qué es horrenda? Horrenda expectación. O sea, expectación es lo que está por venir, que será el juicio de Dios. Y ¡ay de mí! Horrenda expectación de juicio y hervor
que ha de devorar al adversario. Y sigue diciendo, si la ley dice que el que haga esto o aquello por el testimonio de 2 o de 3 es digno de muerte, ¿cuánto mayor castigo creéis vosotros que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hoy quiero compartir con ustedes un texto que está en 2 de Samuel capítulo 12, versos 7 al 14. Y les pido que me permitan hacer una pequeña exégesis en la medida que lo vayan leyendo. Una breve historia de este hombre llamado David, el rey David. David era un muchacho de donde hay historia de él que era un arpista. Entonces me vino a la mente, ese era llanero. Yo hubiese querido que fuese maracucho, pero no, allá no tocan arpa, sino en los llanos, ¿me entiendes? O sea, ese es de Mantecal, de Achagua, de Camaguán, no sé, de Camaguán para abajo. De Calabozo, no sé si hay arpista. Si fuese venezolano, fuese de allá, de Francisco de Payara, hijo último de Isaí, nacido en Belén, pero era también artista y era salmista, cantaba, componía versos, salmos, alabanzas a Dios. Pero también era de buen parecer, hermoso y valeroso. Así dijo un esclavo del rey Saúl, ese muchacho es valeroso. Y él lo dijo cuando se fue a presentar a Goliat. Le dijo, yo he enfrentado si fuese oso, si fuese león. Pero lo más resaltante de él es que su relación con Dios era una relación muy íntima. ¿Me entiendes? No era del pelo de Sansón donde venía la fuerza, sino de Dios, del Espíritu Santo. No era la valentía que tenía, el coraje que tenía David, sino que vivía en una relación con Dios como salmista, componiéndole. Mire, yo le digo una cosa. Esos que componen música, que hacen música, ¿sí? que son escritores, tienen que entrar en un nivel poco racional, o sea, un nivel espiritual, para cuando ellos estén ahí perciban, observen o contemplen a Dios para poder escribir algo espiritual. ¿Sí me explico? Por eso los salmos quedaron como un texto espiritual, porque la mayoría que escribió David tenía eso. Bueno, ese era David, hasta que en el capítulo 16 de 1 de Samuel, Dios dijo, me he buscado a alguien conforme al corazón. Ve a Belén, a la tribu de Isaí, ahí te buscarás. Y entonces, ¿qué dirá? Bueno, él se dijo, bueno, voy a hacer un sacrificio. Hicieron el sacrificio, fueron donde Isaí, y dijo, bueno, vamos a cenar. Y dijo, bueno, preséntame a tus hijos. Y ahí vino Abinadab y vino Amasa, algo así. Y entonces, no, este no es. Cuando yo no esté primero, no, ninguno es. Mira, me presentaron los 6, 7 hijos de él y no. ¿Hay alguien más? Sí, solamente queda David, pero está cuidando la oveja. Llámamelo porque no comeremos hasta que él llegue. Y mandaron a buscar a David. Cuando entró, que era un muchacho como cualquiera de aquí de 16 años, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Ese es el que yo quiero. O sea, escogido de Dios. Y delante de sus hermanos seguramente se arrodilló, sacó el cuerno de aceite y se lo derramó sobre
porque Dios te ha escogido hoy como rey. No salió un oficio de una vez dictado para que Saúl saliera, no. Durante 14 años estuvo siendo perseguido. Pues. Él fue usado por Dios, mató al gigante Goliat, ¿me entiendes? Pero primero cantaba para el rey, para que el espíritu malo ese que mandaba a Dios a atormentar a Saúl se apartara cuando escuchara. Por eso digo yo, si usted se siente mal, cante. Cante alabanza a Dios, para que vea cómo los nervios y todo se rebaja. Cántele al Señor. Todos debemos ser salmistas así, ¿me entiendes? Adoradores. No es aquí que se adora, en todo momento se adora, se agradece a Dios, se reconoce la majestad de Dios, se reconoce la presencia de Dios. Para que usted para que diga como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque usted es un adorador que está frente al Rey, frente a aquel que adora. Aleluya. ¡Santo! ¡Wow! ¡Qué hombre tan bendecido, David! Luego fue y unió a Israel del norte con Judá y con Benjamín. Y se extendió el reino. Bueno, eso era victoria tras victoria, pero un día. No deje que las victorias no te envanezcan. No, vayan ustedes que ya estoy cansado ¿me entiendes? Eso es como si yo le dijera al muchacho del club de todo, no, venga usted, yo estoy cansado de ganar. No puedo decirle eso. Entonces de ahí se quedó en su palacio, durmió su siesta, y cuando se levantó a las 4 de la tarde vino la ocasión. Ya ustedes saben de qué voy a hablar, ¿verdad? Cuando vio a aquella mujer joven y hermosa que se estaba bañando, él dijo, bueno, ¿qué estaba pensando? ¿Qué pensó David? Yo soy el rey. Llámame a esa mujer, ¿cómo se llama? Betsabé, llámala. ¿te querés conocer? Siéntate ahí. ¿Vas a dormir conmigo hoy? Bueno, yo no sé cómo hablan ellos, pero el asunto fue que estuvo con ella. Ella se limpió de su inmundicia y luego al tiempo le dijo, mira, tú eres cinta. ¿Qué hizo David? El pecado de David. Bueno, adulterio, fornicación, homicidio, borrachera, mentira. No sé cuántos más, yo no soy abogado, pero no sé cuántas cosas más voy a sacar del texto que son hechos punibles. Pero tranquilo, ¿yo soy quién? El rey David. ¿Sabes? Como los gobiernos de por aquí. Todo queda tapado, también eso ahí. A los militares, a los generales, también eso ahí. Todo queda tapado. Pero arriba hay uno que para abajo ve. Amén. Nunca se olviden de eso. Arriba hay uno que dice hasta aquí. Y puede que esos zagaletones que andan por ahí haciendo fechorías, ustedes dicen, pero no les pasa nada a ellos. Usted que se quieta. A cada uno le llegará su sábado. Lo que estoy hablando es contigo, que dice que Dios es tu Padre. Contigo que te hablando. Porque este cabezón era el ungido de Dios. ¿Sí? Este era el amado de Dios, ¿sí o no? El amado de Dios, cuyo corazón era conforme, pero el pecado lo agarró, ¿me entiendes? Él se creyó que era seguro, pero no es seguro, puedes caer, porque el enemigo sigue vivo, aunque esté derrotado, pero sigue vivo, y está haciendo de la suya. Pero para él es un objetivo, como diríamos, como de ser o no ser, es la iglesia. Tengo que dañar la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Cristo y tengo que destruir su obra. Al destruir la iglesia lo destruyo a él. Pero no se acordó que el Señor dijo, ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Hagan lo que hagan, Dios siempre va a levantar una atalaya que advierta a su pueblo del peligro que tú vas a hacer. Hagan lo que hagan. Lo que no quiero, dice el Señor, es que mis escogidos sufran
Hasta que llegó el día y el profeta Natán se acercó a él. Y le dijo, había un hombre que tenía 600 ovejas, llegó un caminante y le dio hospedaje. La codicia, el deseo sexual, ese era el caminante que llegó de David. El demonio llegó a su vida. Y le dio de comer, pero dijo, no, al lado hay uno que tiene una corderita que está bien buena. Y fue y la mató. Y le quitó, aún teniendo él 600, le quitó a este la única que tenía. Y el justo David se levantó y dijo, el pan muera. Bueno, no sé qué sangre le quedó en el cuerpo cuando Natán le dijo, tú eres ese. Óigame, Dios no juega carreta. Usted toma a Dios en serio. O si no, alguien le va a decir como Natán un día, tú eres ese. Así ha dicho Jehová, síganme lo bueno. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano durante 14 años de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Uniste el reino de las 12 tribus. Y si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Sabe lo que está diciendo? De parte de Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué menosprecias la palabra? ¿No te das cuenta que cuando menosprecias la palabra, lo menosprecias a Él? Porque Él es la palabra. No puedes menospreciar a Dios ni su palabra. A Uría Eteo heriste con espada y tomaste su mujer por mujer a su mujer, y a él lo mataste con las espadas de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, oiga bien, no se apartará jamás de tu casa la espada. Piensa como te Israel ahorita. Asediada. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar mal sobre ti de tu casa, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres en la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Cómo se quedó David en ese momento? No. O sea, cuando David pensó, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está? ¿No pensaste por un momento? Los que tienen hijos e hijas, ¿no pensaste por un momento que tienen descendencia? Entonces David como dijo, pequé contra Jehová. Exactamente. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido de Betsabé va a morir. Y a los 7 días murió. Pero no solamente eso. De los hijos de David, Amón era el primogénito. Y Absalón era el tercero. Y Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. ¿Sí? Y a Amón le gustó Tamar y dijo, quiero acostarme con ella. Pero tu hermana. Bueno, es hermana porque es de papá con otra mujer, pero no con mi mamá. Y fingió una trama y se acostó con ella y después la repudió. Y su hermano Absalón digo, entonces queda así. Si lee la historia, pasaron 2 años, aguantó callado. Entonces queda así. Y un día dijo, venga a un banquete, papá, venga para el banquete. Digo, no, yo no puedo ir, hijo. Bueno, deja que venga mi hermano Amón. Pero ya le había dicho lo siguiente, cuando se embriague, le dan de baja. No. Bueno, eso es un lenguaje de cárcel, le dan de baja.
insistió, fue impertinente, pero bueno, déjalo que se vaya con él. Y lo mató. Y llegó la noticia al papá de David. ¿Se acordó David lo que había dicho Natán? De tu propia casa se levantará. Absalón se fue 2 años en el exilio. Pero era su hijo. David sufría por su hijo. Quería que volviera. Le mandó a Joab para que volviera. El hijo se levantó contra el padre y se convirtió en juez en la puerta de Jerusalén. Y profetas le siguieron y hubo una división. De tal manera que tuvo que David salir a escondidas para salvar el pellejo. Y entró a Absalón y se puso por rey. ¿Y qué hizo con las concubinas de su papá? Yació con ellas en la plaza, delante de todo. ¿Qué dijo el profeta? Hermanos, hay casos donde usted no va a sufrir, pero usted tiene hijos. Usted tiene familia. Le digo a los hombres, cuiden su vida. No se dejen seducir por el diablo, ni por mucho asedio que muestre. ¿Sabe? Esta semana compartía acerca de la transgresión. Miren, yo quiero pensar como Dios pensó cuando escogió a David. No sabía lo que iba a pasar. Sí, Dios. Pero cuando hacemos esas cosas, ¿qué hacemos? Además que transgredimos la ley de Dios, o sea, pasamos, quebrantamos, la pisoteamos, no tomamos en cuenta lo que Dios ha dicho en su palabra y hacemos lo malo. Bueno, merecemos el juicio y la disciplina de Dios por la transgresión. Pero pregunto, ¿cómo se siente Dios? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel le dijo al profeta Samuel, ya tú estás viejo y tus hijos no andan conforme a ti? Lo leímos la semana pasada, fue. Queremos que nos levantes un rey, como las naciones de alrededor tienen reyes. Él dijo, pero ¿qué he hecho mal? Y Dios le dijo a Samuel, ven acá, Samuel, quédate quieto. Porque no te desprecien a ti, sino a mí. Cuando uno desecha la palabra de Dios, no desechas al pastor que la está predicando, desechas a Dios, que fue el que la dio. Y eso duele en el corazón de Dios. Eso es lo que quería decir. Dios se duele por ver su pueblo haciendo lo malo como los filisteos o como los que no son santos. Cuando los santos se conducen como los que no son santos. Cuando los santos hablan como los que no son santos. Cuando los santos se visten como los que no son santos. Cuando los santos andan en las conductas de los que no son santos, Dios se duele por eso. Por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo que le ha hecho morar en vosotros. ¿Sabe, hermano, que hablaba de la Alemania nazi? Y en la Alemania nazi un hombre fue puesto preso porque ayudaba a los judíos. Y entonces lo golpearon, lo torturaron, lo encarcelaron. Y el hombre no abrió su boca ni delató a nadie. El hombre estuvo, como dice, incólume, sobrio, hidálgico, soportando todo aquel castigo. Los nazis no hallaban cómo quebrantarlo. Lo tiraron ahí en el calabozo y se oyó una voz que dijo, ¿sabes por qué te pusimos preso? Porque fue tu hijo quien te delató. A los 3 días murió. Porque a veces no duelen las heridas en el cuerpo, sino en el corazón, duelen más. El segundo punto es cómo escapar del asedio. Cómo escapar de una expectación de juicio. ¿Sabe? El capítulo 11 de Hebreo habla teniendo en derredor nosotros tan grande nube de testigos. Los héroes de la fe se llaman. Venga conmigo, Hebreos 12.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, tenemos que leer la vida de los testigos del capítulo 11, héroes de la fe. ¿Sabe? El profeta Cicerón dijo así, óigame el pensamiento: no saber lo que sucedió antes de nosotros es como ser incesantemente niños. No conocer que nosotros somos un fruto de la historia y por lo tanto tenemos que tener cuidado de lo que somos, porque somos un reflejo del pasado. Por eso digo, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Dice entonces, esquematizo de esta manera, el escritor de los Hebreos dice: 1. ¿Cómo desprendernos de este asedio? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay un amén, ¿no? Amén. ¿Cómo dijo el apóstol a los colosenses? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hágalo morir o despójese de eso. En otras palabras, corte con esas amistades. Corte con esas amistades que no ayudan. El celo de Dios es que la amistad del pueblo de Dios es con el pueblo de Dios. No quiero un amén de algún joven. Amén. La amistad del pueblo de Dios es el pueblo de Dios, no el mundo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y tenemos un solo lugar a donde mirar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es un solo modelo que hay que mirar para ser libre. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Sufrió, soportó, menospreció y se sentó en gloria. Amén. Replique esto en tu propia vida. Si hay que soportar, tendremos que soportar. Amén. Dice el escritor: no habéis todavía, como Pedro dijo, no habéis luchado hasta la sangre. Amén. 4. Considerad, observe, evalúe y considere aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si usted no tiene un modelo, flaquea y cae. Pero si usted tiene la mirada en aquel que es el autor y consumador de su fe, no cae, no caerá. Óyeme bien, dice el profeta: aquel que procure camino de santidad, por torpe que sea, no saldrá de ella. Amén. Sí, somos más que vencedores. Amén. En la fe. Pero cualquiera puede caer en el mismo pecado de David. Cualquiera puede caer en el mismo pecado de Sansón. Cualquiera puede caer en el mismo pecado de Ananías y Zafira. Cualquiera puede caer en el mismo pecado de desobediencia de Acán. ¿Sí o no? El propósito del mensaje: no caiga. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Manténgase mirando a Él como una antorcha en medio de la oscuridad. Dice más adelante: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Quién ha combatido contra el pecado aquí hasta la sangre? Nadie. Pero vendrán días donde, si es necesario y si es la voluntad de Dios, tendremos que combatir contra la sangre, contra el pecado.
ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor a los que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oigan bien, si usted hace lo malo va a salir azotado. Amén. Si peca deliberadamente, el juicio de Dios va a estar sobre su vida. Y el Señor dice, Dios es Dios de justicia. Y yo no voy a dejar a mis hijos así. Yo los voy a disciplinar. Porque si no reciben disciplina mis hijos, ¿qué padre que ama no disciplina a sus hijos? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Se me eriza la piel cuando digo eso. Y los veneraban. Ya ven, allá en Maracaibo vivíamos a la orilla del lago. Era un pueblo pequeño, La Cañada, Distrito Planeta, la Concepción de La Cañada. Y ahí se vivía hasta las 3 de la tarde. A la 1 era la siesta. Algo como religión. Todo el mundo tenía que dormir la siesta. Mamá dormía la siesta. Pero mamá decía, epa, no vayan a bañarse al lago mientras yo esté descansando. Yo tenía el traje de baño aquí. Apenas se metía al cuarto, ¡chum! Deliberadamente menospreciaba su palabra. Estaba como la rana ahí, ¿no? En ese estado, ¿cómo se llama? Paradisíaco. Porque las palmeras me daban sombra así. Excelente, agua fresca. Estoy hablando de los años 60. Hasta que una voz, como una diana militar, interrumpía mi estancia. Era la voz de mi madre que a lo lejos se oía, no sé por qué se oía, pero se oía. Y blandeaba una correa y decía, Javier. ¿Sabe qué arde un cuerazo cuando uno está mojado las piernas y tiene una correa de cuero? ¿Yo? Eso arde. ¡Horrenda cosa! Yo sé lo que significa aquí horrenda cosa. Es caer en la mano de mi madre cuando me llamaba. Sí, hermanos. Pero en nada es comparado cuando Dios pone su mano sobre sus hijos y dice, no, ya basta. Basta, David, por lo que estás haciendo. Ciertamente tu pecado es redimido, pero vas a pagar por lo que hiciste. Ese hijo que concibió a Betsabé no será más. Y de David viene Jesucristo. No será más. Yo creo, amados míos, que Dios da el mensaje para que amorosamente su pueblo se percate que los ojos de Dios están sobre su pueblo. Que no nos puede sobrevenir algo que no podamos soportar, porque Él es fiel para hacernos fuertes en medio de la lucha. ¿Me entienden? Y como Él dice aquí en su palabra, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ustedes son vencedores. Así que el mundo puede tener asedio, puede tener confabulaciones, puede tener mensajes subliminales, pero no podrán con aquel que tiene su mirada puesta en mí todo el tiempo de vuestra peregrinación. No tendrán ni arte ni parte. En resumen, despojémonos, hagamos morir lo terrenal en nosotros, saquémoslo. Yo no tengo amigos en el mundo. Relaciones comerciales, amigos no tengo. Despojémonos, y aún los que batallen en nuestra carne, hagámoslo morir, no sustentemos o alentemos esa flama. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Prepárense para lo peor. Porque los tiempos que vienen, usted jamás ni nunca pensó que podían llegar. Ni aún lo que usted está viendo cuando usted es de los años 60 como yo, pensó que podía vivir la sociedad que está viviendo hoy. Bueno, lo que está por venir aún es impensable. Prepárese para sufrir. Sí. Prepárense para soportar el asedio. Fortalezcas en el Señor. Fortalezcas en el poder de su fuerza. Fortalezcas, métase en Él, embúyase en Él, sumérjase en Él. Porque es la única manera de prevalecer en medio de la tormenta. Edifique su casa en la palabra, así vengan vientos, así vengan lluvias, y así el río dé con ímpetu contra su casa, nunca va a caer porque está fijada sobre la roca que es Cristo. Prepárese para morir. Prepárese para la gloria eterna que está reservada para usted en Cristo Jesús. Dios le bendiga a todos.